Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Estamos con mucha felicidad y alegría porque está mi Monty aquí con nosotros. Y mandamos saludos a todos los hermanos a la distancia, a los que están en América, que sabemos que son un montón, y a los que están también acá en Europa. Pues vamos a empezar con nuestro estudio. ¿Alguien se acuerda dónde nos quedamos? Ya no voy a preguntar porque luego no se acuerdan y nos quemamos muy gacho. No, pero ¿se acuerda dónde nos quedamos? No. Sí, porque a veces cambiamos con la parashá. El capítulo 34 fue el capítulo que terminamos la semana pasada, que fue cuando vimos, ¿se acuerdan? La atrocidad que sucedió con Dina. Dina, esta chica que, como decíamos, pues desobedeció. La verdad, sucedió lo que sucedió por desobediencia. Es una realidad. Dina no tenía nada que hacer en ese lugar. Si alguien puede verificar que se escuche bien, por si las moscas, porque a veces estoy hable y luego no escucha nada, aunque existe el micrófono y todo. Entonces, ¿qué pasó? Que Dina pues desobedeció. Y al desobedecer, ya sabes lo que sucede. Hay consecuencias. Pero fíjate nada más lo que la desobediencia de Dina trajo. Ocasionó que el corazón de sus hermanos estaba ya torcido, podrido y chueco. Eso es una realidad. Pero fue uno de los momentos, pues, que se prestó para que lo que había en el corazón de ellos saliera. Entonces, después del atroz pasaje anterior, ¿no?, donde vimos la desgracia de Dina, como lo acabamos de decir, y la desproporcionada respuesta de los hijos de Lea, porque es desproporcionada la respuesta de ellos. Y no solo eso, es que hay tantas atrocidades en ese capítulo y en ese pasaje de la vida de ellos. Ellos ocupan algo tan importante como es la circuncisión, que se le dio como una señal a Abraham para quien fuera el pueblo de Dios, y lo ocupan ellos como una estrategia y como un pretexto para tener a todos convalecientes y poder matarlos. O sea, en la cabeza, la cabeza de quien piensa en eso no está bien puesta. No está bien puesta. Y lamentablemente, esta es la cabeza de los hermanos de Dina, los hijos de Lea, que buscando vengar la deshonra de su hermana, hacen toda esta matanza horrible, ¿no? Y no solo eso, sino que los otros hermanos van y roban todo lo que había. ¿Se pueden abrir la puerta, porfa? Porque está, creo que Javier fuera. Van y roban todo. Se llevan a las familiares, a las esposas, a las ahora viudas. Se llevan a los hijos, a las hijas, y saquean la ciudad entera. Y veremos en este capítulo lo que sería la lógica y esperada acción a seguir de alguien que entiende qué está pasando y qué está sucediendo, ¿no? Y es salir de ese lugar. Tienes que salir de esta tierra donde ahora ya hay sangre de personas inocentes en las manos de la familia de Jacob. Pero fíjate cómo son las cosas. Jacob no lo hace a su forma. Lo que hemos venido viendo durante todo este trayecto en la vida de Jacob es que Jacob no responde bajo sus propias formas. Jacob no responde bajo sus emociones ni sus maravillosas ideas, como nosotros siempre hacemos cada uno de nosotros, sino que Jacob espera la dirección de Adonai. E inclusive en esta situación tan atroz como esta, él espera la dirección de Adonai. Y entonces viene tal dirección en este capítulo, ¿no? En el capítulo anterior vemos a un Jacob que está angustiado, preocupado por la respuesta de los pueblos aledaños, porque lo natural era que, como dicen aquí en España, a por ellos, ¿no? Van a ir por ellos, ¿no? O sea, es un hecho que va a suceder esta atrocidad de que los pueblos se venguen por lo que sucedió en Siquem. Pero con todo y eso, Jacob no actúa de manera loca, ni en sus fuerzas, ni conforme a su carne, sino conforme a la voluntad del Eterno. Entonces, ahí es donde arranca nuestro capítulo 35, donde Elohim le habla
Porque recordemos lo siguiente, Elohim es quien cuida, quien lleva de la mano a Jacob, quien está haciendo que se cumpla su voluntad prometida a Abraham a través de la familia del mismo, ¿no? Vimos a un Isaac que tuvo a sus hijos, que también tuvo sus defectos. Somos seres humanos, no hubo una buena educación por parte de Isaac. Pareciese que solamente educó en las cosas del Señor al buen Jacob, pero que Esaú andaba de noche, ¿no? Con respecto a las cosas del Eterno. Pero con todo y esto vemos cómo el Señor va llevando y va dirigiendo a Jacob y lo va enseñando a por dónde debe andar para que se cumpla con la voluntad del Eterno. Y ese es el propósito que nosotros deberíamos buscar también, que nuestra vida esté dirigida por lo que el Eterno tiene para nuestra vida. No que nosotros hagamos con nuestra vida lo que se nos dé la gana, sin importar ni considerar lo que Adonai tiene para nosotros, ¿no? Entonces Elohim le dijo a Jacob, así empieza, Elohim le dijo a Jacob, levántate, sube a Betelhem o a Betel y quédate ahí. Establécete ahí. Y edifica ahí un altar al Jael. Siempre que dice Jael, acuérdense que es a Elohim, a Adonai, ¿no? Al Señor. Que se te apareció cuando estabas huyendo de tu hermano Esaú. Con este primer versículo podríamos hacer todo el estudio. Porque tiene de cosas muy buenas, o sea, tiene mucha información y tiene muchas cosas que nos muestra la voluntad del Eterno para la vida de Jacob y del caminar de lo que Jacob tiene que hacer. Jacob no se va a mover sino hasta que su Señor se lo ordene, pues su confianza no está puesta ni en sus hijos, ni en él mismo, sino en Hashem, ¿no? Y es Hashem quien le dice levántate. La palabra en hebreo es kum, para levántate. Y dentro de las aplicaciones está ponerse de pie. O sea, fíjate lo que está diciendo. Si alguien tiene que ponerse de pie es porque se encuentra en una condición como baja, no está en una condición de altura, sino que está en una condición baja. Y Jacob tiene que levantarse. Ahora, ¿tú crees que espiritualmente en este momento Jacob, ojo, tenemos que mirar a Jacob como Israel, aunque todavía no le han cambiado el nombre, pero él es el representante de todo lo que será el pueblo de Israel. Él es el representante de todo lo que será las 12 tribus. Y todo lo que sucede de ellos afecta a Jacob. Y cuando el Señor le habla a Jacob, no le está hablando solo a él, sino a toda la condición que actualmente tienen él y los suyos. Ahora, la pregunta obligada es, ¿la condición de Jacob es baja en este momento, espiritualmente hablando? Hombre, sus hijos acaban de matar a todo un pueblo. No, la verdad que no. Pues yo creo que sí, yo creo que su condición es, baja se refiere a que no está Hundido. en concordancia con el Señor, ¿me entiendes? Vaya pronto. O sea, esto no está hundido, no está hundido, ¿no? No está como que en el subsuelo, pero no está alineado a la voluntad del Eterno. Tiene que subir. Sube. Tu condición de pecado o la condición de pecado de los tuyos no puede seguir igual. Necesitas salir de esa condición de pecado. De hecho, inclusive, pensándolo en lo natural, no puedes seguir en ese sitio donde hubo una matanza brutal que da evidencia de lo que hay en el corazón de tus hijos, ¿no? Por eso la tradición judía a mí me causa siempre me causa shock la tradición judía, porque la tradición judía nunca ve nada malo de los patriarcas aunque hayan hecho algo malo, siempre la justifica, ¿no? Moshe nunca se equivocó, Abraham tampoco, Aarón menos, hombre, ni con lo del becerro de oro. Era cumplir la voluntad del Eterno, pero de una manera que no podemos entender. Pues no. Y en la tradición judía dice que Jacob estuvo de acuerdo con lo que hicieron sus hijos.
que inclusive fueron y le mandaron a pedir consejo a Isaac y que Isaac dijo, sí, ejecútenlo. Y te das cuenta que no está en concordancia con la Escritura porque cómo reprende en sus últimos días Jacob a sus hijos. ¿Qué les dice? No quiero ni siquiera tener que ver con ustedes y con lo que han sido. ¿No? Cuando les da como su herencia, ¿no? Espiritual a cada uno de ellos. Entonces, fíjate nada más, él se encuentra en una condición en la que no está a la altura. Esa es la palabra que deberíamos ocupar. A la altura, espiritualmente, sino que ha caído, ¿no? Y el Señor que le guarda y le cuida, le dice, levántate, ¿no? Y le dice, quédate ahí y edifica ahí un altar, ¿no? Para el Señor. Y fíjate cómo es que le recuerda también en la condición en la que se encuentra. ¿Por qué? Porque le dice, cuando estabas huyendo de tu hermano Esab. Y le recuerda quién es quien lo salva. Quién es quien hace que las circunstancias de Jacob cambien, aún en el peor de los momentos, ¿no? Pero sus hijos, de alguna forma, con todo esto que hicieron, han traído deshonra, han traído disminución a la vida de Jacob, ¿no? Y esto es una clara imagen, les pongo yo aquí en mi comentario, de cómo Hashem muestra a Jacob el proceso para salir de la condición, inclusive espiritual, en el que se encuentra él y su familia. ¿Cuál es el proceso normal que una persona que ha estado metido en una circunstancia de pecado, Shabbat Shalom, en una circunstancia de pecado, de estar incompatible, tratamé, ¿no? Estar incompatible con la voluntad del Eterno? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un individuo que conoce al Eterno, que conoce a Adonai? Arrepentirse. Y este proceso se llama teshuvah, arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento genuino, pero que tiene que ver con un retorno. Por eso, la vez pasada también lo dijimos, ¿no? La palabra en griego que se ocupa para esta expresión en hebreo es metanoia, que significa literalmente de donde estás yendo, retornar, contrariamente a donde estás yendo. ¿Me entiendes? Porque eso significará que saliste de un punto a ir a un punto B y el punto B no es de Adonai. Tienes que retornar al punto A. Entonces, cuando hablamos de teshuvah, hablamos de retorno, de arrepentimiento. ¿Y qué le está diciendo el Eterno? Tienes que volver ahí donde yo me le aparecí cuando estabas huyendo de tu hermano. Tiene que haber un arrepentimiento y un retorno, ¿no? Y más después de los eventos que sucedieron en Siquem. Jacob es dirigido a purificarse y a renovar el pacto. Así como Jacob debe volver a Betel y renovar el altar, todo creyente en Yehoshua está llamado a volver y no olvidar de dónde el Señor lo ha levantado. Porque en el momento en el que nosotros olvidamos, y lo voy a decir tal cual, del muladar de donde el Señor nos sacó, en cuanto olvidamos de dónde fue que nos sacó el Señor, entonces empieza a haber esa chispita de ¿qué? De orgullo, que hace que parece que yo no le debo nada a nadie, y si el Señor lo hizo es porque así quiso, y entonces empezamos a ensoberbecernos de una manera que no es la correcta. No podemos olvidar de dónde el Señor nos ha levantado, de dónde nos ha sacado. Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Fíjate cómo lo dice Apocalipsis 2:5, ¿no? Arrepiéntete, o sea, teshuvah, y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. El camino, después de haber caído, el camino de la transformación y de la
purificación no puede ser otra forma más que el arrepentimiento genuino, ¿no? La confesión, obviamente, y todo esto va incluido. Y Adonai le recuerda su condición no para humillarlo, no para decirle, ya viste cómo no eres nada, si no fuera por mí, no, sino para que él pueda ver que siempre que ha estado en peligro, ¿quién ha estado ahí? El Señor. Adonai ha estado ahí. Hashem es quien lo ha librado del mal, ¿no? En todo momento. Así que Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él: si esto fuera solo una cuestión que tiene que ver con Jacob y su condición, pues Jacob no le dice nada a la familia, como en otras veces sucedió. ¿Qué hacía él? Se apartaba, iba, oraba, recibía instrucciones, regresaba y bajaba la instrucción, ¿no? Como tal. Pero nadie estaba como involucrado en el proceso. Simplemente tenían que hacer lo que tenían que hacer. Pero en este momento sí que van a ser involucrados todos y cada uno de los que están con él, porque todos y cada uno de los que están con él están en una condición terrible. Fíjate, así que Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él: desháganse de sus deidades extranjeras, de sus ídolos que hay en su medio, o sea, con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. No sé si las versiones que tienen ustedes dice igual, pero debe de ser la misma idea. Jacob está llamando a su familia y a la gente que se ha añadido a su campamento a una purificación total, completa. Esto me recuerda, y no tengo la cita bíblica, de cuando van a entrar a Jericó, ¿se acuerdan? ¿Qué les dice Yehoshua, Binum, el hijo de Num, Josué, que le llaman Josué? ¿Qué les dice? Purifíquense todos. Purifíquense porque vamos a entrar a la tierra prometida. Inclusive, si se circuncidan todos para poder cumplir con ese propósito, ¿no? Quitar ídolos. No podemos olvidar que la familia de Jacob viene de un trasfondo paganísimo. Hombre, el papá de Abraham, Taré, ¿se acuerdan que a qué se dedicaba? Tallaba ídolos, ¿no? El propio Labán y su familia, ¿qué va buscando? Que se le habían perdido. Los ídolos familiares o los ídolos que tenía ahí. La propia Raquel, ¿qué hace? Se los roba. Qué bella familia, ¿verdad? Es una chulada, ¿no? Sí, es una chulada de familia, ¿no? Entonces, este es el momento en donde el Señor está diciéndoles: ya no pueden seguir igual. Aunque van a seguir. Porque está chueco y torcido hasta que no se enderece su corazón, porque el Señor le ha transformado, ¿no? Y muchas veces a muchos que el Señor les ha transformado el corazón, deciden regresarse y volverse. Porque yo te voy a decir algo. Los hijos de Jacob han visto la forma en que el Señor ha obrado, ha actuado. Pero ellos deciden seguir en su misma forma. Ya vamos a ver, ahorita no, en este capítulo, en esta ocasión no lo vamos a ver, pero ya vamos a ver lo que pasa con Rubén y hoy no, es que es brutal, pero bueno, vamos a, ¿no? Entonces, viene de un trasfondo pagano e idólatra, ¿no? Eso agregado que hay una multitud recién llegada de la masacre de Siquem, de gente que es adoradora de ídolos. Ellos eran cananeos. Tenían costumbres y tradiciones como cualquier cananeo. Igual pasaban por fuego a sus hijos. Porque igual creían en los Baales, en Moloch, ¿no? Que el Señor borre su nombre para siempre. Amén. Sí, ¿no? Y toda esta gente está ahí con ellos. La costumbre era que los idolitos que eran de o metal, o barro, o cerámica, tenían una especie como de cosita que se le ponía por un hilito y tú te lo cosías a la ropa. Con el fin de que el idolito siempre estuviera guardándote y protegiéndote.
sobre todo los que andaban en los caminos y todo ese rollo, ¿no? Las madres igual se cosían uno para cuando no tuvieran mal de ojos. Unas barbaries, ¿me entiendes? Esto no es nuevo, lo que vemos hoy de las idolatrías estas y paganismos no son nuevos, tienen toda la vida. Y toda esta gente muy seguramente está ahí en esa condición. ¿Qué les dice aparte? Purifíquense, límpiense. Su mente tiene que ser transformada. Y cámbiense la ropa, le dice. ¿No? Si lo hablamos en un modo así literal, quitarse la ropa sería que cambiar la forma, porque, ojo, ¿cómo se vestían las mujeres de Canaán? Paganas. Hombre, no se vestían como una hebrea, como una hija de Jacob, ¿no? ¿Por qué? Porque si simplemente vemos lo que sucedió con Diná, ¿no? Y que al hombre le pareció tan normal como para decir, bueno, padre, ahora pídemela en matrimonio, ¿no? Hubo un error ahí también. Y dice que Diná salió a ver las costumbres y las formas de las mujeres de la zona. Significa que se vestían distinto. Significa que se ataviaban de manera diferente. Y, ojo, hay algo muy importante en esto. La mujer cananea no tenía los principios de moral que tenía una mujer israelita o una mujer hebrea. Porque recordemos que parte de la educación de una mujer cananea era que se le servía a los dioses a través de la fornicación. Y he sabido que toda mujer que tenía mucho conocimiento en la parte sexual era mejor que cualquiera que no lo tuviera en la parte cananea. Entonces, ya te imaginarás la forma y la vestimenta que esto incurría. Como el día de hoy que veías allá afuera, ¿no? Mientras más enseñan, mejor. Mientras más atrevidos el asunto, es mejor. Mientras más muestren lo que tengan que mostrar, mejor. Hombre, pareciese que en lugar de ir hacia adelante, estamos ni siquiera para atrás, como los cangrejos, ¿no? De lado. Ha retrocedido la sociedad y el ser humano, de verdad. Lo que pasa es que esto es lógico. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le honra en este mundo? ¿A Adonai? Se le honra a Moloch. Se le honra a Satanás. Y esas son las tradiciones y costumbres de Satán. Sencillo. Y hoy cuando miras a cientos de personas afuera que están vistiendo de maneras que son impúdicas, de verdad. Lo dije la semana pasada y creo que cada vez nosotros en la playa vemos muchas cosas terribles, ¿no? Dice Señor, de verdad, hasta ni quieres voltear a ningún lado. Pero ¿cuántas veces no hemos dicho, hombre, esa mujer anda en pijama? Y en una pijama muy de pijama de ella, ¿no? Porque no puede ser posible que esté vestida así. Entonces, ¿qué pasa? Que la tradición y la costumbre de la mujer cananea era muy sueltita de ¿cómo se llama? De principios morales, ¿no? ¿Cómo decían en México? De moral distraída, ¿no? Por no decirlo de otra forma, peor. ¿Mande? Hombre, de cascos ligeritos, decían por ahí, ¿no? También. Entonces, cuando les está diciendo el Señor, tienen que cambiarse, muy seguramente se está refiriendo en lo natural a eso, al hecho de que no puede seguir en la misma forma. Inclusive la propia Diná, que había ido a conocer las costumbres del lugar, y todas esas cosas se quedan en verdad. Y fíjate, le dice purificarse, ¿no? Primero quiere quitar los ídolos y luego el tema de purificarse, la mikvé. ¿Perdón? Estamos en el verso 2 apenas, de 35, pero estamos haciendo un comentario del verso 2, ¿ok? Entonces, el principio de la mikvé o de la mikvá entendemos lo que es la mikvé, ¿no? Esta inmersión de la que hablábamos la semana pasada también, ¿no? Que normalmente quien la hacía era una mujer que estaba saliendo de sus días. Y se hacía esta mikvé para limpiarse. Pero también la hacían
la gente que quería que venía de un proceso de arrepentimiento y había una especie de renovación, limpiarse a profundidad, lavarse en el sentido espiritual. Porque aun cuando te sumergías en agua, no era solamente sumergirse en agua y ya, sino que esta inmersión tenía que ver con lo espiritual y tenía que ver con ser lavado. ¿Me entiendes? Nosotros no tenemos que hacer una mikveh ya cada que haya un problema, porque el agua que nos lavó es el agua que viene de la eternidad. Es el agua que cuando la bebes no tendrás más sed, que es de Joshua, ¿no? Y entonces cambiarse con las ropas limpias como símbolo de estar conforme a la justicia del Eterno. Y esto es sombra y figura de lo que hace Yehoshua con nosotros, en cada uno de nosotros. Fíjate, nos limpió de los ídolos. Oye, pero yo nunca tuve ídolos. Sí tenías un montón de ídolos. Tú eras un ídolo inclusive para sí mismo, ¿no? La idolatría va en muchos sentidos. Yo no soy idólatra, solo veía el horóscopo. ¿No? Yo no soy idólatra, pero de vez en cuando iba a que me hicieran una limpia de esas con huevo y hierba. Y el pasote, ¿no? El manojo de hierba, ¿no? Hombre. Yo no soy idólatra, pero cuidadito y alguien tocara mi auto. Porque con sangre pagaban cada una de las rayaduras que hubiera en mi auto. Yo conocí gente así. Gente que te decía, cada rayita y cada milímetro es una gotita de sangre que va a salir de tu cuerpo. Cada que tú rayes un cuate muy loco. ¿Se acuerdan, hermano? Muy loco, ¿no? Un montón de idolatría. ¿Cuánta gente no idolatró a su pareja? Cuidado si la sigues idolatrando. Cuidado. Por eso mi mujer y yo siempre le decimos, mi amor, perdóname, yo sé que eres muy linda, hermosa, te amo, pero primero está el Señor que tú. Bye. ¿No te gusta? ¿Qué vamos a hacer? Para ti debería ser lo mismo, ¿no? Los hijos, los padres con los hijos y los hijos con los padres, como bien dice Pili. Así es. Los nietos. ¿Cuánta idolatría hay? El trabajo. ¿Cuánta gente conoces que estuvo incrustada así, incrustada en la idolatría del trabajo hasta que conoció al Señor? Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo primero que es, nos limpia de los ídolos, nos quita la idolatría, nos lava con agua, te sana, ¿no? Y ¿sabes qué es lo mejor? Que nos viste con vestiduras nuevas, blancas, de santidad. Ya que vayas y las empuerques tú después, ya es otra cosa. Pero el Señor te lavó, te limpió y te purificó. Y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Efesios 5. Fíjate, ¿no? Efesios 5, del 25 y 26, tiene que ver con lo que dice hace un momento, ¿no? Fíjate, dice, esposos amen a sus esposas, así como también el Mashiach amó a la comunidad y se entregó a sí mismo por ella. El Señor se entregó para que fuésemos, ¿qué? Limpiados, transformados. Fíjate, ¿y cuál es el fin de esto? A fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En mi versión dice, por la Torá. Claro, su palabra son sus instrucciones. Y la palabra Torá no significa otra cosa más que instrucción. Entonces dice que nosotros somos lavados y fuimos purificados a través de ¿qué? De la Torá. Por eso nosotros como padres, los que sean padres, tienen la obligación de limpiar y lavar a sus hijos con la Escritura. Si tu hijo el único tiempo que tiene con la Escritura es cuando viene al Shabbat, hay un problema, porque entonces anda bien mugroso espiritualmente. Porque la Torah es la que te lava. Si el único tiempo que tienes tú de acceso con el Señor es cuando vienes al Shabbat, cuidado.
Si lo único que tienes como relación con el Señor es el audio que mandamos, cuando mandamos el audio, porque a veces va sin audio, de que compartimos la Torá y la porción diaria. Hombre, si esa es solo tu relación con el Señor, cuidado, hay un problema. Hay un problema. Porque, ¿cómo es que fuimos lavados y purificados? ¿En el lavamiento de qué? De la Torá, de su palabra. Apocalipsis 3:5 dice, de esta manera, Apocalipsis 3:5, de esta manera el que venza será vestido con vestiduras blancas, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, de sus malaj, de los mensajeros, los malajim, ¿no? Miqueas 7, 18, 20. Miqueas. Miqueas 7, del 18 al 20 dice: ¿quién es un Elohim como tú, que perdona la maldad y remite la transgresión? ¿Que no ha mantenido su ira para siempre contra el remanente de su propio pueblo, porque se deleita en la bondad? Fíjate lo que está pasando en este momento, que el Señor le está diciendo a Jacob: sal de ahí, purifícate, lávate tú y los tuyos. Hay misericordia. No hay un juicio. Porque bien podría haber dicho, al menos los hermanos de Dina tendrán que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Hay misericordia. Fíjate, dice, volverá a aceptarnos en amor, cubrirá nuestras maldades, tú arrojarás todos nuestros pecados a las profundidades del mar, tú te mantendrás fiel a Jacob, leal a Abraham, como prometiste bajo juramento a nuestros padres en tus tiempos pasados. Jacob lamentablemente sigue siendo en este momento un hombre pasivo, ¿no? Y fíjate, aunque no reacciona de manera propia, espera que el Señor, pero él podría tener también iniciativas que le hicieran andar conforme a la voluntad del Eterno, ¿no? Pero esto es bueno y es malo, porque en los patriarcas tú ves que muchos de ellos tuvieron acciones como Abraham, ¿no? Para llamar no la atención del Señor, sino para andar conforme a su voluntad. Y lamentablemente Jacob no, Jacob es pasivo, ¿no? Pero ha llegado el tiempo y no puede quedar duda, les pongo yo aquí, que la mano del Eterno en su vida ha estado siempre. Y como Hashem ha sido fiel para con él, ¿no? Y el 3 dice, vengan, acuérdate que sigue hablándoles Jacob a todos con los que está. Es muy complicado esta situación, ¿eh? Tiene ahí las mujeres de todo un pueblo, los hijos de todo un pueblo, que no los aman, como dicen muchos por ahí que escuché alguna vez que decía que en realidad toda la gente que salió de ahí, al darse cuenta de los prodigios y maravillas del Señor, entonces ya amaban al Señor y andaban en su propia voluntad. Pues no ha habido prodigios ni ha habido nada. Simplemente lo único que ven es que no han sido muertos todos por venganza. Es lo único que han visto. Y con el tiempo va a suceder, ¿no? Porque toda esta gente fue la que entró a Egipto. Toda esta gente es la que entró a Egipto, ¿eh? Toda esta gente es la que va a ver las maravillas de Joseph. El problema es que a este momento no es así. Y él tiene que estar de alguna forma hablándole al pueblo con el propósito de decirles, tienen que estar alineados a la voluntad del Eterno. Vengan, subamos a Betel. Cambiemos nuestra condición de pecado, de maldad, ¿no? O sea, de estar tamé a estar taor en la presencia del Señor.
de salir, de estar completamente desvinculado, ¿no? Y no acorde con la voluntad del Eterno, a que estés alineado a su voluntad. Subamos a Betel y edificaremos ahí un altar para el Señor, que me respondió cuando yo estaba en angustia y que ha estado conmigo donde quiera que he ido. Él tiene un Elohim que no le deja en ningún lado, sin importar donde quiera que esté. Salmo 66, del 13 al 16 dice: entro en tu casa con ofrendas quemadas, te pagaré los votos, te pago los votos, dice, que pronunciaron mis labios y que habló mi boca cuando estaba en angustia. ¿Se acuerdan lo que hizo Jacob cuando estuvo en Betel por primera vez? Le dijo: Señor, si tú me respaldas, me cuidas y me guardas, yo te daré los diezmos. ¿Te acuerdas? Yo te honraré. Salmo 66. Salmo 66, 13. Y luego dice el 15: ofrendas quemadas de animales, cebados te ofrezco, con incienso de carneros, sacrificios, bueyes y chivos. Vengan a escuchar todos los que respeten Elohim. Voy a contar lo que ha hecho por mí. Está testificándoles ahí Jacob. El Señor que me cubrió, que me resguardó, que me ha cuidado todo este tiempo, es el mismo que me ha dicho que nos purifiquemos, que salgamos y que no podemos seguir incompatibles con su santidad, que tenemos que andar en su voluntad. El verso 4 dice: le dieron a Jacob todas las deidades extranjeras que tenían. Esto habla muchas cosas, y los aretes que tenían en las orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que estaba cerca de Siquem. El campamento de Jacob sabe que solo Adonai puede librarles de los males que los otros pueblos pueden hacerle. Es que es inminente que van a ser carne de cañón, ¿me entiendes? Es inminente que no van a durar mucho tiempo, si no es porque el favor de Adonai les guarde y les cuide. Inclusive los extranjeros recién llegados saben. ¿Y qué hacen todos? No dice que solamente los hijos de Jacob y los que venían con él son los que entregan todos los ídolos y todo lo que traían, aretes y cuanta cosa, sino dice que todos, ¿no? Entregaron las deidades extranjeras que tenían. Y esto apunta a que eran 2 extranjeros los que tenían todas estas cosas. Y es que el proceso de purificación ya comenzó en la vida de todos y cada uno de ellos. Mientras ellos pasaban, porque empezaron a caminar y a salir, y aquí es donde te das cuenta la respuesta del Eterno. Cuando tú obedeces a Adonai, la respuesta es inminente. Mientras ellos pasaban, un terror inmenso se apoderó de las ciudades de alrededor, de modo que no persiguieron a los hijos de Jacob. No sé cómo haya sido. La tradición judía dice tantas locuras. El libro de los jubileos, el libro no me acuerdo ahorita, pero varios libros. No. El de los jubileos y el otro libro, el de que también habla de es un paralelo de Bereshit, del libro de Génesis propiamente. El libro, no me acuerdo, lo dijimos la semana pasada, pero no es importante de todas maneras, porque este tipo de libros lo que hacen es que hacen historias paralelas, donde dice que los ejércitos todos se juntaron para ir en pos de ellos, y que entonces no faltó el que se levantó y dijo, ¿cómo se van a meter con estos hombres que no recuerdan que Abraham se enfrentó a 5 reyes completos y con 300 hombres los mató a todos? No saben que este hombre ha sido librado inclusive de la mano de su propio hermano que venía con 400 hombres, ¿no?
No aparece ahí, ¿eh? El libro de Hazer. Es Hazer, se llama el libro de Hazer, ¿no? Donde aparecen todas estas historias fantásticas. No las especifica. Hombre, nosotros tomarlo como si fuese un midrash en donde puede darnos un poco de luz. Bueno, te lo puedo creer. Pero hay cosas que van en contra de la propia voluntad del Eterno en esos libros. O sea, que no se acoplan y van en concordancia con lo que dice la Escritura. Pero aquí no nos dice qué fue. Lo que sí dice es que todos los reyes y toda la gente de esos pueblos se llenó de un terror tremendo. Porque Adonai fue quien puso ese terror en sus corazones. Porque Adonai cuida, resguarda y vela por los suyos. Tú no puedes saber, infinidad de veces el Señor ha puesto terror o algo en el corazón de la gente que te rodeaba y te quería hacer mal. Cuando anduviste caminando por ahí en la noche, ¿no? No sabemos cuántas veces has tenido inclusive la cuestión de un mal negocio, en donde el Señor dice, no, ¿sabes qué? Pone en el corazón de la persona retraerse, no hacer lo que tenía que hacer, porque el Señor te cuida y te guarda, ¿no? Los hijos de Jacob, así como todo el campamento que venía con él, han obedecido a Adonai, han quitado los ídolos de delante de ellos, se han purificado, han entregado sus deidades espirituales, no solo los de metal, yeso, madera, sino que han decidido romper con ello y se han revestido de la justicia y misericordia de Elohim. Han honrado al Eterno con esta acción que han tenido, se han arrepentido de su mal caminar, tal y como declara Adonai en el final del verso 30 del libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2. No vamos ahí, solamente vamos a citar esa partecita. Yo honro a los que me honran. Y si tú honras a Adonai, Adonai te honrará. Pero los que me desprecian serán deshonrados. Yo honro a los que me honran. Mucha gente va y pregunta, ¿pero por qué el Señor no me cuida? ¿Por qué el Señor me tiene abandonado? ¿Honras a Adonai? ¿Qué te hace pensar que va a haber honra de parte de Adonai si tú te pasas deshonrándole? Solo cuando le necesitas, solo cuando estás en angustia, no obedeces su palabra. ¿Qué esperas? ¿No? Ahora, la misericordia de Dios es otra cosa, ¿eh? La misericordia y la bondad del Señor es wow. Es increíble. Pero no esperes que haya honra. No esperes que haya honra si tú no honras a Adonai. Así llegó Jacob a Luz. Así se llama la ciudad, es Betel, ¿no? En la tierra de Canaán. Y él y todas las personas que estaban con él. Aumentó el tamaño, ¿no? Y es interesante cuando leemos este tipo de pasajes, entenderlos no solo bajo el concepto natural del texto, sino lo que espiritualmente puede significar. Porque, les pongo yo aquí en el comentario, el que Jacob y los que con él viajaban llegaran a Betel tiene un significado profundo. Todos y cada uno de ellos viene de un proceso desgarrador, brutal. Diná, con una vida muy lejos de ser la que ella deseara. Con una vida destrozada por la venganza de sus hermanos, inclusive. Porque es una mujer que no va a poder tener un marido. Es una mujer que ya al menos si se hubiera casado con Siquem, bueno, pues ya queda solucionado el asunto. Pero inclusive destruyeron la vida de su hermana, ¿no? Por un lado, Diná. Por otro lado, los hermanos, ¿no? Asesinos, ladrones, que realizaron ultrajes. Todos y cada uno de los que fueron sacados a la fuerza y vueltos esclavos. Jacob en la angustia de decir, ¿qué he hecho yo? Dios, ¿qué hice para merecer esto, no? ¿Qué te hemos hecho? ¿No? Señor, ¿qué te hemos hecho? ¿No?
Todos con unas atrocidades brutales, pero están llegando a la luz. Están llegando a la casa de los de Adonai. Todos y cada uno de ellos ha participado en un proceso de santificación, porque el Señor se los dijo. Tienen que purificarse. Nosotros lo leemos todo y es como rapidito. Pasamos de un verso a otro y ya es así rápido. Esto es un proceso de purificación, de transformación, ¿no? Donde tenía que haber arrepentimiento genuino y el abandono de una vida de pecado, de tradiciones, de idolatría, para santificarse y poder llegar hasta ese punto. El Señor les ha cuidado. Nadie los tocó, nadie les puso una mano encima. Ni siquiera tuvieron que enfrentarse a ninguna, porque en el libro de estos de los jubileos, no sé qué, dice que los hermanos y toda la gente salieron ya bien con palos o lo que tuvieran en ese momento, ahí al monte, ya estar allí como en guardia, ya esperando que todos los demás ejércitos se lanzaran contra ellos. Y en una de esas vieron cómo todos se alejaban porque las personas les dijeron estas cosas de, ¿no saben que estos son los cuidados de Adonai? Sí, esta historia exalta a Hashem grandemente, pero no es necesario esa exaltación, porque la palabra lo exalta simplemente. Adonai puso terror en los corazones de ellos. ¿No? Sencillo. Están llegando a la luz, a la presencia de Adonai. Y obedecer tal y como el Señor les había ordenado, y ver, ¿no? Y permanecer ahí también, como el Señor se los ha dicho. Ve y permanece en mí. ¿No? ¿Qué es lo que les está diciendo? Ese mismo proceso lo hemos tenido que vivir todos los que hemos llegado a su presencia. El propósito es justo y exactamente el mismo. Permanecer en Él. Suena fácil, ¿eh? Suena sencillo permanecer en Él. Pero ya veremos que no todos permanecen en Él. No todos permanecen. ¿Cuántos hermanos conoces que ya no están aquí? No porque se cambiaron de iglesia, sino porque se fueron al mundial. Al mundo. Sí, al mundial. Se fueron al mundial. Y no a ver el partido de fútbol, que es lo peor. Al mundo mundial. Tras sus deseos, tras sus concupiscencias, tras la simpleza de vivir una vida que no requiere ningún tipo de esfuerzo para con la voluntad del Eterno. No pasa nada. No pasa nada si no voy a la iglesia. No pasa nada si de repente me doy el gustito de comer lo que no es comida. No pasa nada. ¿Cuántos hermanos no ahí andaban inflamados porque comieron algo que no debían? No me refiero a Kevin, Lo de Kevin es otra cosa. Es alérgico a cosas que son comida. Pero ¿cuántas veces al aguacate, hombre? Sí. Pero ¿cuántas veces no? Y el aguacate está ahora, no se preocupen. Pero ¿cuántas veces no vimos a gente que llegaba y, ay, ya soy alérgico a la carne de puerco? ¿A poco? ¿Nunca debiste haberla comido? ¿Te estaba muriendo? Sí, me estaba muriendo. Y ahora sé que no debo comerla. Hombre, es que esto no es fácil. O sea, ¿sabes? Cuando tú llegas con el Señor, cuando tú llegas con Adonai y entras a ser parte de su pueblo, ya no hay vuelta atrás. Las cosas naturales se reflejan en lo espiritual y lo espiritual se refleja en lo natural. Ya no puedes. Y te vas a encontrar con que después, al no permanecer en Él, vas a sufrir. Porque ya no vas a ser ni del mundo, porque no puedes serlo, ni tampoco estás con el Eterno. ¿Sabes cómo se les llama la palabra a esos? Tibios. Se podría decir que no está de Ruach. No hay nada. Hombre, quien ha decidido no permanecer en el Eterno, pues significa que el Ruach HaKodesh no está en su vida, ¿no? La mente de Cristo no está en él.
Porque, ojo, puedes equivocarte, caer, estar luchando la batalla, pero cuando decides irte, salirte y no volver. Ahora, lo peor es los que dicen que están y no están. Es peor aún todavía, ¿eh? Eso es todavía más grave, ¿eh? Que sí, que yo, que soy, pero que no estás. Vamos a leer Primera de Juan 2:17. Primera de Juan. Acuérdense que Juan es un apóstol de tercera, porque tiene primera, segunda y tercera, ¿ok? No por otra cosa. Primera de Juan 2:17 dice, al 19 dice, y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. A mí me gustaría hacer como la proyección de este versículo, permanecerá eternamente. Primera de Juan, no Juan, Primera de Juan 2:17. Y fíjate lo que dice después, hijitos míos, hijitos, ya es la última hora y como oyeron que el antimashiach o el anticristo habría de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos, antimashiachs. En el tiempo de Juan, no estés esperando que salgan los anticristos ahorita y que salga el anticristo porque ese es lo que se está esperando para que empiece. No, el anticristo y los anticristos son todos aquellos que no están alineados a la voluntad del Eterno, que la mente de Mashiach no está con ellos y van en contra de la voluntad del Eterno. ¿Fuimos anticristos durante muchos años? Pues sí, porque anduvimos conforme a la voluntad de el que está en contra de Cristo, ¿no? Del mal, de Hasatán, que es el enemigo abiertamente declarado, ¿no? Y todas las huestes de maldad. ¿Fuimos anticristos? Sí, fuimos mucho tiempo. Pero el Señor nos rescató de ahí. Nos liberó. Por esto sabemos que es la última hora, dice. Salieron de entre nosotros, escucha esto, pero no eran de los nuestros. Cuidado. Porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de los nuestros. Y tampoco es que andes con la lupa de espiritual viendo sí, no, quién será. A mí se me hace que no. El testimonio hablará y esa persona, como dice aquí, no permanecerá y será evidente que aunque anduvo con nosotros, no era de los nuestros. Ahora, dice, perdón. Debemos estar mirando cómo realmente nuestras vidas. Eso iba a decir, el que crea estar firme, cuide de no caer. Porque no vaya a ser que tú que decías que eras aquel, termines cayendo y termines siendo de esos que anduvo entre los del Señor, pero no permaneció. Acuérdate lo que dice Mateo, el que permanece hasta el fin será salvo. Primera de Juan 4:13. En esto sabemos que permanecemos en él, porque cualquiera puede decir, bueno, sí, a ver, pero ¿de qué se trata esto de permanecer? ¿Cómo sé que estoy permaneciendo? No. Porque muchos les encanta caminar por la línea delgada de la frontera con el pecado. La línea delgada en donde ya no son las cosas del Eterno, sino las cosas del mundo. La frontera entre el mundo y la santidad de Adonai. Ahí les encanta moverse. Y en esto sabemos ¿qué es permanecer en él? Y él en nosotros, dice, el que nos ha dado de su ruach, de su espíritu.
En eso sabemos que permanecemos en él. Ahora, hemos dicho muchas veces que Ruach significa ¿qué? Sí, pero ¿qué es el Ruach? Su espíritu. ¿Pero qué es un Gasparín ese espíritu? ¿Qué es el Ruach? ¿Cómo debemos entender Ruach? Sí, podemos decir que es la mente de Mashiach, sí, pero la mente de Mashiach son las intenciones de Adonai. Por eso Pablo dice, examinemos los rujots, examinen los espíritus de la gente, y no porque esa persona era toda endemoniada, con espíritu de pereza y de lujuria, y tienes que examinar sus espíritus porque mira qué mal anda. ¡No! Lo que está diciendo Pablo es examina las intenciones de esa persona. Porque Ruach tiene que interpretarse como intención. Por eso, Ruach HaKodesh son las intenciones santas de Adonai. Que nosotros recibimos y llevamos y ponemos por obra en nuestra vida, sustituyendo a nuestras intenciones. Mis intenciones son chuecas. Mis intenciones siempre son carnosas. Siempre están alineados a mis deseos. Las intenciones de Adonai no. ¿Qué dice Gálatas? ¿No? 5:17. ¿Por qué qué? Porque andamos con el espíritu, por el espíritu para no andar conforme a la carne. Para que no hagas lo que quisieras hacer. ¿No? Eso es lo que dice. Amén. Porque el espíritu son las intenciones de Adonai que están sobre mis propias intenciones. Están yendo siempre a ser mal. Claro. Solamente nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Va a sonar muy mal, pero es matar tus intenciones. Ay, pero en el mundo, eso, ¿sabes cómo suena eso en el mundo? Pero vas a perder tu identidad. Pero si tú tienes identidad, no pierdas tu identidad. Tú sé tú, ¿no? Eso es lo que se dice. No tienen identidad propia, porque a veces me gusta lo propio. Fíjate, exactamente. Tu identidad está empapada y moldeada al mundo. No es tu propia identidad. Por eso hemos dicho que el libre albedrío... La identidad de la original. Claro. El libre albedrío no existe, lo hemos dicho muchas veces. Porque o caminas hacia el mal o caminas hacia el bien. Listo. No hay más. No hay libre albedrío. Pero algo que dice Eli es cierto. La original forma de vivir del ser humano no es la que el mundo propone, sino la que el creador del ser humano nos ha dado. Que está implícita ¿en dónde? En su palabra. Que es que el Ruach de Adonai. Por eso cuando dice que nos ha dado su espíritu y sabemos que permanecemos en él cuando andamos conforme a sus intenciones, no a las nuestras. Las intenciones de Adonai es su santidad, es el Ruach HaKodesh, es la mente de Mashiach. Ruach Emet, ¿no? El espíritu de verdad. Pero esas son intenciones realmente lo que hay ahí. Nos ha dado Ruach para poder discernir, para poder entender, para poder andar conforme a su voluntad. Esos son los que permanecen. Alguna vez lo has dicho y es una verdad. Nosotros hablamos todo el tiempo, el Señor nos escribe su palabra, nos instruye, Dios. Pero si tú estás siendo instruido, uno está siendo instruido como pueblo del Señor. En alguna situación, en cualquiera, cada día en nuestra vida, ¿no? Tengo que ir allí, a ese lugar. Señor, ¿qué es ese lugar? Porque luego vamos y luego, no, si bueno, el Señor hará su voluntad, no. Tú Claro. sabes qué estás haciendo, tú sabes qué estás enseñando, tú sabes qué estás aprendiendo allí. El Señor está ahí en medio de ti. Claro, exacto. Mira, qué buen ejemplo, ¿no? Inclusive para instruirte en las cosas del Eterno. Realmente las cosas del Eterno son las que se están instruyendo ahí a donde asisto a veces o a donde estoy yendo. Es el Ruach de Adonai, Ruach Jochma, de sabiduría. Es el Espíritu del Señor el que está ahí instruyendo, porque Él nos ha dado su Ruach.
El espíritu de santidad, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Y nos encanta mirar al Espíritu Santo como una persona a la cual orarle. No, es obedecerle. Porque eso de lo que está hablando ahí es la santidad aplicada en la vida de un ser humano. Bye. Primera de Juan 4, del 16 al 17. Primera de Juan 4, del 16 al 17. Y nosotros, dice, hemos conocido y creído en el amor que Elohim tiene para con nosotros. Elohim es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Elohim. Ahora, quiero hacer una pausa aquí, porque ya lo hemos explicado muchas veces, pero quiero volverlo a decir por si es que no lo sabes. ¿Quién es el amor? ¿Quién es el verdadero amor? Yeshua. Así es. Yeshua. El verdadero amor no es nadie más que Yeshua. Si fuera culto de amor a nosotros, Hombre, claro, porque la muestra más evidente de que nos amó está en Él. Entregó su vida por nosotros. a ver quién hace eso. Muy bueno, A ver quién hace eso. muy bueno. Nadie haría eso. No solo nos dio la vida, también nos creó, o sea, como que nos dio vida 2 veces. Claro, hombre, nos creó, nos equivocamos, caímos, nos reembarramos y después nos limpió. Y nos sigue limpiando. Amén. Y nos sigue restaurando. Y en esta santificación progresiva seguimos andando hasta el día en que la promesa se cumpla, que vendrá nuevamente y seremos transformados. Amén. Entonces nosotros hemos conocido y creído en el amor que Elohim tiene para con nosotros. Pues claro, se dio a sí mismo. Elohim es amor y Elohim es Yehoshua. Y el que permanece en el amor permanece en Elohim. O sea, si tú tienes a Yehoshua en tu vida, tú tienes y estás en el eterno. Permaneces en él. Y Elohim permanece en él también. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Confiamos en que el día del juicio nosotros estaremos con él? Pues claro, porque lo tenemos a él. En que como él es, dice, en que como él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjate cuál es la confianza para el día del juicio. Nuestra confianza está en el hecho de que nosotros actuemos y hagamos como Él, aunque estemos en este mundo. Y es que el Señor lo dijo claramente, ¿no? Ellos no son del mundo, aunque vivan en el mundo. No tienen las costumbres del mundo, no actúan como el mundo, no hacen las cosas del mundo. Entonces, déjenme ver cómo vamos con él. Yo creo que vamos a dejarlo para la segunda parte. Estoy viendo la hora. Y yo creo que vamos a terminarlo en la segunda parte. Entonces vamos a quedarnos en el 7, ¿vale? Vamos a terminar el verso 7. Y dice, ahí edificó un altar y llamó al sitio Betel, el poderoso él. A ver, dice, y le llamó al sitio el Betel. Pero acuérdate que él no es el artículo él, sino se está refiriendo al Señor. ¿Ok? El Betel, el poderoso de Betel, el Señor de Betel. Porque fue ahí que Ja Elohim se le reveló cuando iba huyendo de su hermano. ¿No? Señor de la luz, Señor de la luz. El Señor de la luz, claro, exactamente. Señor de la luz. Así es, literalmente. ¿No? Ilumina. La acción lógica de quien ha sido rescatado del mundo, de todos sus peligros, ¿cuál es? ¿Qué es lo primero que haces cuando alguien te rescata? Gracias. Agradecer. Agradecimiento. Agradecimiento. Eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, nosotros, ¿cómo agradecemos a Adonai?
Obedeciendo. Si nosotros nos ponemos bien poéticos, bueno, ni tan poéticos porque la palabra también lo enseña y lo enseña tal cual, es que nosotros levantemos un altar. ¿Por qué será la costumbre del pasado como para honrar al Eterno? Lo primero que se hacía cuando agradecías era levantar un altar. ¿Qué hizo Noé cuando bajó? Lo primero que hizo, levantó un altar. Pasaron el Jordán, también levantaron un altar. Cuando pasaron el Jordán, levantaron un altar. Y todas y cada una de las veces que Abraham anduvo y llegó a algún lugar, lo primero que hacía era levantar un altar. Un altar que significaba, perdón. Hombre, Abel para reconectarse con el Eterno después de la caída de sus padres, ¿qué hace? Va y hacen un altar. Claro, ya Caín hizo a su manera y como se le antojó y no fue agradable a los ojos del Eterno. Pero entendemos que lo que nosotros deberíamos hacer es levantar un altar. Nuestra vida debería ser un altar donde exista un sacrificio continuo. ¿Qué es lo que se sacrificaría en ese altar? Hoy día sacrificio de alabanza de fruto de labios que alaben tu nombre. Ok, sí, No, pero sacrificamos nuestros pecados, o sea, de nuestras, lo que deseamos, morir deseos. esto lo tendríamos que interpretar como sacrificar nuestra carne, ¿no? Un sacrificio continuo de nuestra carne, ¿no? Claro, frutos de labios que confiesan su nombre, ¿no? Así como el Señor le entregó, entregar tu vida. Porque si nosotros sacrificamos nuestra carne todos los días, eso significaría que estamos, ¿qué? Muriendo a nosotros mismos. Nuestras intenciones ya no son las que dominan, sino las intenciones del Señor. Nosotros lo que hablamos es también que cuando siempre decimos, Señor, haz tu voluntad, ¿no? Y muchas veces nosotros confundimos al Señor, como ya estamos tan acostumbrados a decir esa palabra, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad. Pero su voluntad del Señor puede ser muchas cosas en tu vida, y tú no las aceptas. Claro. Entonces, piensas que eso es como un castigo, piensas que no, porque si tú mismo le has dicho, Señor, haz tu voluntad, el Señor está haciendo su voluntad en tu vida. ¿Qué está haciendo? Matando tu carne con muchas circunstancias en tu vida, pero que igual eso no lo entiendes, pero tú mismo sacaste tu boca. Señor, haz tu voluntad. ¿Sabes cuál es el riesgo? Que vivamos de clichés, cristianoides o cristianos. Bueno, no digamos cristianoides, cristianos, ¿no? En donde creemos que solo porque hacemos lo que el cliché dice, ya está la voluntad sucediendo del Señor. Y muchas veces el Señor nos va a llevar a vivir cosas que no nos gustan, pero que eso representa matar nuestra carne, morir a nosotros mismos. A nadie le gusta morir a sí mismo. A nadie le gusta ser reprendido. A nadie le gusta que seas llevado a disciplina. A nadie. Pero si en nuestro altar diario lo que se está quemando y subiendo como aroma fragante delante del Creador es nuestra propia carne, significará que nuestras intenciones están metidas ahí también. Y entonces ya no vivimos más conforme a mi carne, sino conforme a la voluntad de Él. Y eso entonces me llevaría a mí a un camino de santificación, ¿no? Necesitamos matar nuestra carne todos y cada uno de los días de nuestra vida. Y en el proceso vas mirando los cambios que Dios está haciendo. Hombre, claro que sí. Esto es un proceso y un caminar. ¿Qué les dijo el Señor? Dejen la idolatría, dejen sus ídolos, dejen sus costumbres, cambien las ropas, no volteen para atrás. Ya sabes lo que pasa cuando volteas para atrás, ¿no? Claro, deja lo que había atrás y no te lo lleves en el corazón. Porque sabes, el problema de muchos es que, y que tenemos todos los seres humanos, es que, bueno, Señor, ya abandoné mis rayim. Ay, pero estaba tan bonito, ¿verdad?
Bueno, no todo, pero sí había cosas que me gustaban de Israel. Es que así somos. Ya dejé el mundo, Señor, ya no me embriago, ya no me drogo, ya no veo pornografía, ya no... Pero hay cosas que todavía las recuerdo y hasta me hacen suspirar. Hay que matar a nuestra carne. Hay que poner al fuego todo eso. Claro, porque en la medida que hagamos eso, es en la medida que la santidad del Eterno entrará a nosotros y llegaremos a la luz. Esa tiniebla va a ir bajando y se va a... Claro, porque ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como creyentes? Exponer a las tinieblas a la luz. No ponernos de acuerdo con ellas, no encubrirlas, sino ponerlas y sacarlas a la luz. Exactamente. El que encubre su pecado no prosperará. Y entonces, en la medida que nosotros llevemos a la luz, en esa medida nuestra vida se irá caminando cada vez más en santidad. Y entonces llegará el punto en donde hayas abandonado las prácticas del mundo, pero también en tu corazón. Y ya no las quieres, ya no las necesitas, ya no las deseas. Es más, no sé si a ustedes les pasa, pero hay algunas que hasta las ves tan ajenas que ni siquiera piensas que tú pudieras haberlas practicado en algún momento. A mí me pasa mucho con los alimentos, que no son comida y que al día de hoy, ¿cómo comí eso? Te has sentido como más en libertad, pero una libertad real. Claro, lo que hablábamos de los Cohen, ¿se acuerdan, no? Lo que hablábamos cuando hablábamos de la Parashá, el ser Cohen, y lo que hablábamos de Shavuot, que el Cohen, el sacerdote, es el que más leyes tenía que cumplir de la Torá, el que más mandamientos tenía que cumplir, el que más procedimientos tenía que llevar, el que más todo, pero era también el más libre, porque Cohen significa libre. ¿Cómo? ¿Estás loco? Pero si es el más que cumple, sí, porque está libre de su carne. Está libre del pecado, porque la libertad verdadera que nosotros debemos anhelar no es hacer lo que nos salga de las narices, no es hacer lo que nos dé la gana. Esa no es libertad. Es como decía Eli hace rato, eres más preso y más esclavo porque yo soy libre y mi ruaj está en libertad. No es cierto. Andas tras las cosas del mundo. Sí, también vas experimentando el shalom. Claro, porque, ojo, esa es la gran diferencia, ¿eh? Esa es la gran diferencia. Ya con eso terminamos. Y qué bueno que Dios lo dice, si lo mencionas. Esa es la gran diferencia del que anda en libertad y no, aunque crea que anda. El que anda en la libertad del Eterno tiene shalom. ¿Qué habíamos dicho que era shalom? Estar en orden con el Creador, estar en orden con Yehoshua, alineado con Yehoshua, alineado con Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento la tiene el que anda en la libertad del Eterno. Y tú te das cuenta, la gente que dice ser libre y que fuma, se droga, hace lo que quiere, anda con cuantas quiere, hace lo que se da la gana. Yo soy libre. Eres un esclavo. Eres un esclavo del pecado. Eres un esclavo inclusive de tu carne y de ti mismo y de la transgresión al Eterno. Y en él no hay shalom. En esa persona, exactamente. Pues vamos a dejarlo ahí y vamos a continuar a la tarde después de la comida. Ya saben, 5:30, empezamos el segundo turno. Hija, ayúdame por favor poniéndole Shabbat Shalom. Les mandamos un abrazo fuerte.